El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39, titulado Exclusividad, celebrado el 15 de marzo del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Empezando en el versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y en esta noche vamos a hablar de una palabra importante en el Evangelio de Dios, y se llama exclusividad. Exclusividad. ¿Cuántas veces nos han tachado de ser realmente muy cerrados, de realmente ser muy cuadrados como cristianos? Porque nosotros decimos que solamente a través de Cristo se obtiene salvación. Y entonces parece que es algo realmente muy exclusivo, parece algo muy cerrado, en donde somos intolerantes, podríamos decir, ¿sí? Pero ciertamente el Evangelio de Jesús es único y por lo mismo presenta bastante controversia y rechazo de la gente. Las religiones presentan un relativismo, todo es relativo. Y el Evangelio presenta algo totalmente absoluto, que no acomoda el pecado, en donde lo que dice Dios es totalmente certero y absoluto. Y nosotros lo podemos ver en las leyes del universo. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley absoluta y es una ley que impera, que no tiene falla, que no se puede violar aquí en la Tierra o en la Luna o en cualquier parte del universo. Y la física es una materia muy exacta en cuanto a las leyes que Dios puso para el universo. Y si tú agarras una manzana, ¿verdad?, y la agarras y la sueltas, pues se va a caer. Y se va a caer todas las veces. Y se va a caer de una manera muy exacta, de acuerdo a una fórmula que Dios dice. No hay relativismo en donde, bueno, el viento está de tal manera que la manzana va a flotar. Pues si fuera aún así, la fuerza del viento tendría que estar en la ecuación, no sé qué, para que fácilmente pudieras tú explicar por qué la manzana sí flota. Y lo pensamos y lo aceptamos en las cosas físicas, pero no lo aceptamos en las cosas espirituales. Y Dios tiene reglas bien definidas que no se pueden violar en las cosas espirituales. Jesús es muy tajante en decir que Él es el camino. Realmente ninguna religión ha hablado de esa manera tan fuerte, ¿eh? El cristianismo no es una religión, pero si lo comparásemos con todas las demás religiones, Él es muy tajante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Un versículo fuertísimo. Yo soy el camino.
Oye, pero todos los caminos llegan a Roma. Pues a lo mejor llegan a Roma, pero no al cielo. Solamente hay un camino y ese camino es Cristo. Yo soy la vida. Entonces todo lo demás es muerte. Así es, eso es lo que dice Jesús. Yo soy la verdad. Por lo tanto, todo lo demás fuera de Cristo es mentira. Qué fuerte está todo eso. Y cómo lo llevamos allá afuera y tratamos de explicar a la gente y la gente dice, no, oye, no, te estás pasando. Entonces los musulmanes, los inditos y los chinos y los confucionistas y quién sabe qué, ¿a poco ellos no tienen la verdad? Bueno, yo no te estoy diciendo una filosofía que yo inventé, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Nadie viene al Padre, nadie se acerca al Padre, a Dios, sino por mí, sino a través mío. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otra manera de llegar al cielo más que por Cristo. Y esto pues hace que el Evangelio sea un Evangelio muy, muy exclusivo. Los apóstoles, cuando estuvieron frente a los fariseos, allá Hechos, capítulo 4, Hechos, capítulo 4, en el versículo 12, también encontramos, bueno, vamos a encontrar muchos, pero aquí tenemos otro versículo muy fuerte. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el único camino. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Y estoy agarrando algunos versículos de los muchos que podemos usar en la Biblia para hablar de esta exclusividad. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y el cual es Jesucristo. Por lo tanto, que quede bien claro que no son muchos los caminos que llevan a Roma. Hay muchas religiones, ¿no? Y Cristo no quiere ninguna de ellas. Cristo quiere el cristianismo, Cristo mismo, que es la manera de llegar al cielo. No hay flexibilidad, no hay negociación. ¿Cómo podría haber negociación con la verdad? Tú agarras toda una olla de verdad y tú le pones una gota de mentira. ¿Qué tenemos en esa olla? Mentira. Porque la verdad no acepta mentira. Pero si nada más fue una gotita en medio de litros y litros y litros de verdad, ya no es verdad. La verdad no puede aceptar nada de mentira. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Y dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y ninguna mentira procede de la verdad. ¿Sí? Así es. No hay ambigüedad, no hay duda, no hay interpretación privada en el Evangelio de Dios. Es como si yo tuviera también, hablando de la física, mi propia ley y tú tienes la tuya. No, mira, mi manzana allá en mi casa se cae de esta manera y aquí en tu casa cae de otra manera. Qué absurdo, ¿verdad? No, señor, todo es absoluto. Y nos da gusto de que haya absolutos, porque al haber absolutos me es entonces muy fácil tener seguridad. Ya sé dónde estoy parado. Cuando todo es relativo, entonces sí me pones a girar porque, pues, ¿dónde estará? ¿Dónde estará la verdad? ¿Aquí, allá, acullá? ¿Qué pasó? No entiendo. No, Señor, Cristo realmente es muy, muy fácil de comprender de esta manera. Segunda de Pedro,
capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, que dice así. Primera de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces también nos dicen, bueno, la Biblia depende de cómo la leas, cada quien tiene su interpretación y es muy difícil, entonces se hacen bolas? No, señor, no es así. Lo que pasa es que tienes que meterte a entenderla en las cosas muy básicas, es de lo más sencillo y muy, muy clara. No hay duda, no hay interpretación privada. En las cosas muy difíciles, pues tampoco la hay, nada más que tienes que estudiar un poco más, ¿sí? Pero la Biblia es tan clara, tan diáfana como el agua. ¿Cuántas mentes han tratado a través de los siglos de destruir la Biblia, tratando de encontrar contradicciones, dudas, inflexibilidad y todas estas rigidez y todas estas cosas? Pues no han podido. La Biblia sigue siendo un libro totalmente infalible, inerrante, no tiene error, ¿sí? Muy bien, entonces este libro, la Biblia, y todo lo que dice Jesús, que la Biblia y Jesús pues es lo mismo, es la verdad. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está. Pues qué maravilloso que nosotros podamos tener la verdad. Dicen, yo no puedo asegurarlo porque tampoco lo he leído, que Buda, cuando se estaba muriendo, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos, no dejen de buscar la verdad. Evidentemente él no la había encontrado, ¿no? Por eso le está diciendo a sus discípulos. Pero la verdad es muy sencilla. Aquí está. La palabra de Dios es la verdad. Y esa verdad, ¿qué pasa con esa verdad? Nos hace libres, nos da libertad, nos da seguridad. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, ahí está. La verdad está en Jesús. Efesios 4:21. Efesios 4:21. Era Juan 8, 31 y 32. Aquí es Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bueno, la salvación eterna viene por fe a esa verdad. Yo creo en esa verdad y eso me da a mí la salvación eterna. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Muy bonito versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido
desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos. Ahora, las personas que no creen se oponen a la verdad. Se oponen precisamente, por eso no creen, se oponen a la verdad. Segunda de Timoteo 3:8. Segunda de Timoteo 3:8. Segunda de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten, ¿a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Qué maravilloso, qué bonito, qué refrescante, qué gran privilegio es tener una Biblia. Y poder abrirla, y poder entenderla, y poder apoderarnos en ella de la verdad, porque ella es la verdad. ¿Y por qué la podemos abrir y por qué la podemos entender? Porque tenemos al intérprete de la Biblia en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, la palabra de Dios, ¿sí? Jesús mismo. Entonces, pues ¿cuántas personas dicen, pues no le entiendo nada de la Biblia? Bueno, es que la Biblia está cerrada. Y tiene una llavecita. ¿Ya te acuerdas de esos libros que tenían la cerradura, verdad? Y para abrirla necesitas la llavecita para que la puedas abrir. Esa llavecita es Cristo. Si no, pues le mueves y no la vas a poder, vas a poder abrir. Pero qué sencillo, una vez que tienes a Cristo en tu corazón, empiezas a leer la Biblia y tú dices, oye, pues la verdad, siempre pensé que la Biblia era terriblemente complicada y bueno, habrá pasajes complicados, pero lo básico es demasiado sencillo. Qué maravilloso tener la verdad. Los cristianos entonces predican un mensaje exclusivo a un mundo inclusivo, que trata de incluir todo. Todo está bien, todo está mal, depende de cómo lo veas, depende de dónde vivas, depende de cómo te sientas hoy. No, bueno, no es así, no puede ser así. Es absurdo, porque entonces es un caos todo. Pues el tema de este pasaje es precisamente que Cristo nos habla de este exclusivismo en este pasaje de Lucas capítulo 5, empezando en el versículo 33. Ese es el tema. Jesús no vino a conformarse al judaísmo de sus días. Él fue judío, él era judío, pero no lo iba a hacer. Tampoco iba a traer pequeños cambios al judaísmo para decir, señores, no, está un poquito desviado, vamos a limpiarlo, vamos a cambiarlo tantito. Para nada. Vino a denunciar que la religión era totalmente incompatible con la verdad y que había que tirarla. El judaísmo no servía porque Cristo venía a traer la verdad. La religión habla de justicia propia. Lucas 16:15. Lucas 16:15. Dice Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos y queremos tener nuestra propia justicia, pero eso no es lo que dice Dios. Dios habla de la justicia de Dios mismo, ¿sí? También no son acciones exteriores lo que Dios quiere, no son rituales de lo que debo de hacer exteriormente. Mateo 23:25. Mateo 23:25. Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso
y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces no es lo que yo presento allá afuera. No le interesa a Cristo que tú hagas 1000 oraciones. No le interesa que te vayas hincado de aquí hasta Querétaro. No es nada de eso. Es qué tienes en el corazón. Entonces no son actos exteriores, son actitudes internas lo que Él realmente quiere. Entonces tampoco es lo que piensa el hombre, es lo que piensa Dios. ¿Cuántas veces hablamos con las personas, verdad? Pues yo pienso esto, yo creo esto. Sí, pero son opiniones. Y las opiniones, pues cada quien tendrá la suya, quien tendrá la verdad. Dios no da opiniones, Dios da mandatos. Es exactamente así. Mateo 6, 2. Mateo 6, 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos están buscando el reconocimiento de los hombres. El cristiano ya no busca el reconocimiento de los hombres, él busca el reconocimiento de Dios mismo. ¿Sí? Entonces, el insistir en la exclusividad del Evangelio fue el conflicto que él tuvo constantemente con los judíos religiosos, que finalmente le llevó a la muerte. Y ya mencionamos en las semanas pasadas la hostilidad que se estaba levantando contra Jesús, como ellos pues ya lo estaban cuestionando, ya estaban tratando de encontrarlo en algo, cuando él limpia al paralítico, ¿verdad? Y le dice, tus pecados te son perdonados. Pues ¿quién eres tú, blasfemo, para perdonar pecados y todas estas cosas? Realmente se estaba levantando hostilidad. Y en este pasaje pues se acelera la hostilidad contra él, como vamos a ver. O el banquete de Mateo, que vimos la semana pasada, como Mateo hizo un gran banquete con toda su banda de amigotes, ¿verdad? Pero que bueno, era para presentar el Evangelio y para decirles que él había recibido a Cristo en su corazón, que él ya era una nueva persona. Y ahí había afuera, yo no sé si, bueno, yo creo que afuera, porque no creo que hayan sido invitados al banquete, no sé, no nos dice eso, pero ahí estaban los fariseos y los fariseos y los escribas. ¿Por qué estás tú invitando a esta gente? En lugar de estar, si tú realmente eres muy religioso, si tú realmente eres muy espiritual, pues no andarías con toda esta gente. Dice el pasaje que vimos nosotros la semana pasada, ahí en Lucas 5, y Jesús les responde, pues es que los sanos no tienen necesidad de médico, 5:31, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues vamos a ver 3 elementos en este pasaje, que seguro tú ya lo has leído, y a lo mejor también te estás cuestionando qué dice Jesús en este pasaje. Y empieza aquí en el versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. De esos 3 elementos vamos a ver el primer elemento, que es la Inquisición. La crítica severa que le están presentando a Jesús en este primer versículo 33, en donde vemos que entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Bueno, pues yo creo que ellos se refiere a las personas anteriormente citadas, que eran los fariseos, aquí en el versículo 30, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, bueno, pues entonces ellos les dijeron, pues yo creo que eran estas mismas personas, si no, Lucas hubiera estipulado con mayor precisión quiénes eran ellos. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces, hacen oraciones?
Asimismo los de los fariseos. Oye, entonces los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos andan juntos o qué. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues si nos vamos al pasaje paralelo que está en Mateo 9, y creo que es 9:14, Mateo 9:14, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí está hablando de los discípulos de Juan que le están preguntando a Jesús. En Marcos, si nos vamos a el mismo pasaje, allá en Marcos 2:18, Marcos 2:18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces vemos que dos grupos mismos estaban haciendo esto. Pues yo quiero decirte que los discípulos de Juan tenía muchos discípulos, y la verdad es que pues no todos creían. Entonces había algunos que no creían en el Mesías. Juan ya estaba encarcelado, Juan el Bautista, entonces ni siquiera andaba por ahí. Y algunos de los discípulos podrían no haber sido verdaderos discípulos, ¿no? Y tenían la misma duda que tenían los fariseos. ¿Por qué ellos no ayunan de la manera como nosotros ayunamos? Si vemos el Antiguo Testamento, realmente había solo una vez en donde Dios sí pedía que ayunaran. Y ese día era el día de la expiación, el día que el sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Una vez al año se podía entrar nada más al lugar santísimo donde habitaba Dios, una vez al año, y solamente el sumo sacerdote. Y entonces se pedía que ayunaran. ¿Sí? No es el caso ahora, porque con la muerte de Cristo el velo se rompió y ahora todos nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, cuantas veces queramos, tener comunión con Él. Pero antes, mientras Cristo no hubiera roto esa entrada, pues solamente el sumo sacerdote entraba. Y en ese día había ayuno. Pero los fariseos, que eran muy espirituales, tú no sabes cuán espirituales eran, Mari Carmen, eran realmente muy por encima de lo que Dios pedía, porque ellos realmente querían vivir para Dios. Y entonces ellos ayunaban, dice aquí, 2 veces por semana. No sé cuánto ayunas tú. Los lunes y los jueves los fariseos ayunaban, imagínate, cada semana, ¿sí? Realmente Dios estaba altamente impresionado con todos estos fariseos por tanto ayuno. Lucas 18, en el versículo 11 y 12 de Lucas 18. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Soy de los mejores. Dios, deberías de darme una estrellita aquí, ¿verdad? Esas pero de la dorada, que es la que realmente vale. Porque a veces si te pones plateada, pues son de segunda clase. No, de la dorada. Y entonces las pones aquí, porque yo ayuno muchísimo para ti, ¿sí? Y entonces estos discípulos venían con Jesús y es: ¿cómo te atreves? Tus discípulos son bebedores y comilones y nunca ayunan. Ellos no son tan espirituales como nosotros. Entonces había una realmente severa crítica contra Jesús. Y Jesús nos va a hablar de la exclusividad del Evangelio. No es cuestión de ir cada semana a un templo, no es cuestión de mostrarle al mundo cuán maravilloso eres tú, cuán bondadoso, cuán generoso, cuán bueno eres tú, al punto de que realmente traes la aureola ahí, que todo el mundo la puede ver, hasta después te pones un foquito, algunos se ponen un poquito así, para que realmente se pueda ver, ¿verdad? Y no es así, eso no es lo que quiere Dios, es una cosa interna. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Yo quiero decirte que el ayuno, la oración y el dar limosna era lo más importante entre los fariseos. De esa manera tú
De esa manera se medía la espiritualidad de los hombres, ¿no? De esas veces que vas a las ferias, ¿te acuerdas? Y le digo a la feria y entonces te dice, ¿qué tan fuerte eres tú? No, mira, tócale. No, hombre, muy bien, vente para acá. Te voy a dar este martillo y le vas a pegar a esta cosa, ¿verdad? Y entonces va a subir la cosita, va a subir y vamos a medir cuán fuerte eres tú. Y entonces, pues algunos eran tan fuertes que ¡bum! Y tocaba la campana arriba y les daban un chocolate o algo así, ¿no? Y el otro, y no subía casi nada, ¿no? Y entonces los fariseos decían, nosotros tenemos también nuestra medición de espiritualidad. ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánto oramos? Principalmente las oraciones en público. Tú no sabes, yo fui campeón de oratoria. Y entonces mis oraciones, no hombre, llegan rejísimos. ¿Y cuánto damos de limosna? Inclusive cuando ponemos las moneditas, hacemos que suene, para que todo el mundo vea que sí estamos echando ahí algo. ¿Qué dice ahí Jesús en Mateo 6, empezando en el versículo 2? Mateo 6, 2. Cuando pues des limosna, una de las 3 señales, no hagas trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompense en público. Esa es la manera como nosotros debemos de dar ofrendas, ¿no? Que nadie sepa sino solo Dios. ¿Y qué tal de la oración? En la oración, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la siguiente. Y la tercera señal, el ayuno. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces los fariseos, los escribas y algunos de los discípulos de Juan estaban criticando severamente a Jesús porque no veían esas señales exteriores. Oye, si realmente tú eres lo que dices que eres, ¿por qué no vemos todas estas señales exteriores? Porque el Evangelio no es así. El Evangelio no es de tanta pompa andar anunciando cuán maravilloso y cerca de Dios estás y eres. Para nada. Es algo muy íntimo entre tú y Dios. Entonces, en esta primera, pues no procedió la Inquisición, realmente criticar fuertemente a Dios. Número 2, la interpretación. Es el segundo elemento que vemos en este pasaje de Lucas, la interpretación, en donde dice la palabra de Dios en los siguientes versículos: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y así como en una boda no hay ayuno, tú no vas a una boda a ayunar, tú vas a una boda a celebrar, a comer, a compartir con el algarabío y la alegría del evento. Así también, mientras Cristo estaba en la tierra con sus discípulos, pues los discípulos estaban con él, no tenían que ayunar. El tiempo vendría cuando les sería quitado, cuando Cristo iría a la cruz, y entonces habría tiempo para ayunar. Juan 16, 20.
Juan 16, Juan 16, 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Realmente Cristo estaba hablando de su muerte, en donde iba a haber pues un gran sufrimiento, en donde iba a haber pues una gran lamentación, una gran desilusión de los discípulos, de que pues se les murió el Mesías, pero iba a ser nada más temporal. Dice, en ese tiempo habrá tiempos de ayuno. Por ejemplo, también Hechos 13, 2 y 3. Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, aquí está, Hechos 13, 2 y 3. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Entonces sí hay tiempo para ayunar, pero Jesús dice, no señores, no es en este momento yo estoy aquí y debe de ser realmente más tarde. ¿Sí? Y la tercera cosa, la ilustración, vimos ya entonces los tres elementos, la inquisición, la interpretación, pero la ilustración a veces me han preguntado mucho acerca de qué quiere decir Jesús en esta parábola que él pone para acentuar que realmente el Evangelio es exclusivo. La ilustración, y aquí viene una parábola en los siguientes versículos, una parábola en donde realmente, Verónica, son tres parábolas, pero lo va a enfatizar Jesús de tal manera que es lo mismo, lo va a decir de tres diferentes maneras. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Esa es realmente la primera parábola. Nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. Eso resulta en un vestido totalmente arruinado. Al ponerle al vestido nuevo o al revés, un remiendo nuevo en un vestido viejo, pues número uno no se va a ver bien. ¿Por qué? Porque el vestido es muy viejo y le pones un pedazo de tela nueva, pues oye, está todo despintado ya y no sé qué, ¿verdad? Pero además, esta tela vieja, pues hace que el nuevo pues, se va a romper, no va a funcionar. El Evangelio no es un remiendo. No es un remiendo para una religión existente, ritualista, legalista, llena de tradiciones, con muchas opiniones humanas. No, señor, no va a funcionar, se va a romper. Jesús no vino a parchar, sino a reemplazar con un vestido totalmente nuevo. Isaías 61, 10. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61, 10. Entonces lo que Dios quiere para nosotros es una nueva cosa, un nuevo pacto, en donde realmente tenemos a Cristo como una cosa real, interna. Entonces no es una religión, no es venir aquí los jueves. Si tú vienes aquí todos los jueves por las 52 semanas, entonces tú tienes recompensas y esto y lo otro y lo otro. No, nunca hablamos de eso, ¿verdad? No es cuestión de venir, no es cuestión de aprenderte el versículo, no es cuestión de leer la Biblia diario inclusive. Claro que todo eso es muy importante, pero ese no es el punto.
El punto es la transformación interna que Dios quiere, porque el que dice que es cristiano debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Tú dices que eres cristiano, pues muéstramelo. ¿Cómo? Con tu propia vida. Muéstrame qué clase de persona eres, cómo están, dame tus credenciales, ¿sí? No, pues yo soy muy cristiano, pero me acabo de divorciar, mis hijos son drogadictos, me está persiguiendo la policía porque quién sabe qué, y no me concuerda, no me digas eso, ¿verdad? Y vemos muchos religiosos, y si tú les escarbas tantito, pues tienen muchísimas cosas allá adentro, ¿no? Y te dicen, no, yo y cuánto. Pues no me cuentes con tu boca, cuéntame con tus hechos. Y no quiero los hechos de ayer y antier. Tu vida debe de hablar de Cristo, ¿sí? A largo plazo. Muéstrame tu casa, muéstrame tu estabilidad, muéstrame la manera como tú actúas en la vida diaria. No lo que finges que yo debo de creer conforme a lo que me estás diciendo ahorita. Eso no me sirve. Eso nada más es un remiendo de algo que me quieres mostrar en un vestido viejo que no nos va a llevar a nada. Y esa es la gran tragedia de la religión. Y en México, pues, ¿cuánto tenemos de eso? En donde vemos cómo el mexicano es muy religioso, pero es súper mentiroso. Ayer estaba yo en una junta de natación en donde finalmente decían, bueno, vamos a empezar a las 3:30. Pero bueno, si llegan más tarde no hay problema, porque aquí en México tú sabes que lo que quiere decir 3:30. Y yo me levanté. Yo dije, oye, espérame. ¿A qué hora se empieza? A esa hora debemos de llegar, porque debemos de ser gente con compromiso. No puedo mentir, decir 3:30 y realmente es a las 4, o a las 4:30, o cuando tú quieras. No es así, no puede ser así, ¿sí? Ese es el relativismo en el que vivimos, en donde, bueno, es una mentirita, porque si digo la verdad, pues imagínate lo que va a pasar. Mejor nomás la tiro y de esa manera, y no pasa nada, no hay ningún daño a nadie, entonces ya no eres un hombre de verdad, eres un hombre de mentira. Tú no puedes actuar de esa manera, tú eres cristiano, ¿sí? Y entonces eso es lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje, de un remiendo nuevo en un vestido viejo. No funciona. No quiero que me pintes la casa de otro color, porque la casa se está cayendo. Mejor hazme una nueva casa y te olvidas de la pintura. Eso es lo que nos está diciendo Jesús en esta parábola del capítulo 5 de Lucas. Pero después nos da otra con el mismo concepto. Quiere recalcar lo que él está diciendo. Señores, no quiero religión. Quiero una relación entre la persona y Dios. Nadie, dice el versículo 37, echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo nuevo, y lo uno y lo otro se conservan, ¿verdad? El vino se echa en una bolsa de piel nueva, un odre, porque después se va a expander. Ese vino nuevo se va a fermentar, y si el odre es viejo, se va a romper. No procede. Y eso también es básicamente lo mismo que nos está diciendo Jesús en la parábola anterior. Va a ser arruinado. Fútil el mezclar la religiosidad con el evangelio de Dios. No procede. No va a funcionar. Las obras deben de ser, las cosas que tú haces, deben de ser la manifestación de lo que tienes. No las obras hagan que tienes. No es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el evangelio es por gracia, es algo que Dios nos regala. Y al tener la gracia de Dios que Dios nos regala, yo lo demuestro con mis actos. Mis actos demuestran que yo soy un cristiano, no me hacen cristiano, ¿no?
Santiago 2:18. Santiago 2:18. Santiago 2:18. Santiago 2:18. Pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras no me dan fe, demuestran la fe que ya tengo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no podemos tampoco tener un vino nuevo en odres viejas, mejor todo nuevo. Todo nuevo. Y después va Jesús y lo vuelve a recalcar en una tercera parábola en este pasaje de Lucas capítulo 5. Y dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente está muy conforme con la religión? Oye, ahí la llevo. ¿Para qué algo nuevo? El viejo está perfecto. Ahora, si tú probases lo nuevo, no sabes lo delicioso que es. Pruébalo. Pero no lo quieren probar. No lo quieren probar por conformistas, porque además es muy cómodo que yo sea un cristiano, que no lo soy, de domingo o de sábado. Yo cumplo. Yo voy, estoy ahí en la iglesia tal cual y entonces pues ya cumplí con Dios, ¿no? Ahí nos vemos la semana entrante. Y Dios dice, es que no puede ser así. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es un compañerismo con Dios diario a todas horas, no una religión. Dios no está en el templo, para nada. Dios quiere estar en tu corazón. Y de ahí tener una transformación de que el cristiano es diferente. Yo no miento, yo no manipulo, yo no hago una serie de cosas que los religiosos sí hacen y piensan que, ay, pues qué importa, todo es relativo. No, Señor, no es así. Dios quiere hacer todo nuevo. Inclusive cuando nosotros venimos a Cristo, Él no nos parcha. Él nos dice, lo que has estado haciendo está bien, pero hay unas cositas que están mal y esas son las que voy a cambiar. No es así, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, voy a parchar un poco. Ese es el versículo que por ahí quieren decir. No es así, ese no es lo que dice el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas. Oye, pero un poquito. No, Señor, todo es hecho nuevo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Jesús. Entonces él estaba hablando con estos religiosos y les dice, no, yo no soy judío, para nada. El judaísmo fuera, si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los fariseos, no hay nada. No entraréis en el reino de los cielos. Está pidiendo mucho. Sí, Él quiere una verdadera transformación. Él quiere que seamos cristianos. Y yo quiero preguntarte a ti en esta noche si tú puedes realmente decir, pues sí soy cristiano, No soy perfecto. Cristiano no quiere decir perfecto. Cristiano es seguir a Cristo. Y yo quiero ser como Él. Y yo quiero seguirlo a Él. Y yo quiero que Él me dé la fuerza para vivir diferente a lo que dice allá afuera. Los estándares de allá afuera, que son relativos, que son flexibles, que dependen de las circunstancias, que cambian dependiendo de muchas cosas. No, Señor. Las leyes de Dios son absolutas. Y por ejemplo, una es, yo no miento. Nunca, no puedo. No puedo mentir, ¿sí? Como la secretaria que siempre le decía el jefe, yo quiero que cuando hable fulano y fulano y fulano, les digas que no estoy. No puedo mentir. Tú tienes que obedecer, tú tienes que, pues tú trabajas para mí, ¿verdad? Y yo no quiero hablar con estas personas. Diles que no estoy. Y efectivamente, pues habla esta persona y entonces ella dice, ay, pero tengo que decir, dice mi jefe que no está. Entonces, bueno, yo cumplí, ¿no?
Yo cumplo lo que me digan, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Yo no voy a mentir, no puedo mentir, ¿sí? Y eso es lo que queremos nosotros tener en nuestro comportamiento, en nuestro código. Esa es la manera como nosotros vamos a mostrarle al mundo de afuera de que el cristianismo es algo real. No es una religión más. Ah, tú eres cristiano. Ah, sí, he oído de esas religiones, sí, no sé qué. Ustedes los cristianos en su religión. No, Señor, es que no estoy hablando de una religión. Es una manera de vivir, en donde tengo mis estándares absolutos de un evangelio bastante exclusivo que va en contra de la corriente de este mundo. Y no sabes cuánto realmente puedes tú impactar al mundo de afuera viviendo de esta manera. Y que digan, mira, no estoy de acuerdo con él, pero ese señor vive lo que predica. Maravilloso, ¿no? Y eso es lo que queremos que nos tachen de eso, ¿no? Que esa sea la marca de tu vida. Y que de esa manera tú puedas atraer a muchas personas a Cristo, principalmente a tu familia y a tus vecinos, dice la Biblia, y hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tener este evangelio tan real, tan tangible, y queremos que tú trabajes en nuestra vida para que nosotros tengamos estos estándares, esta manera de vivir que tú produces, no la producimos nosotros, tú estás en nuestro corazón, tú lo produces, y que podamos decirle al mundo de afuera que sí somos diferentes, atraerlos como la miel atrae a las abejas, y que nosotros podamos atraer a mucha gente con la realidad de un evangelio muy real, muy exclusivo, muy elitista, si lo queremos llamar así. Sí, es el de Cristo. Úsanos, Señor, para que seamos nosotros el conducto de que la gente vea a Cristo. Un Cristo real, no una religión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.